Shalom Berajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y hoy traemos un interesante artículo publicado por el Almanaque Hebreo Vida Habanera en el año 1945 de un tema que ha sido polémico y que todavía se discute mucho sobre eso hoy en día. ¿Era Cristóbal Colón judío? Es una de las cuestiones fundamentales que se va a tratar en este artículo por Ceso Salva, y dice así: ¿era Cristóbal Colón judío español? Esta pregunta surgió en el año 1913, formulada por un distinguido historiador de Galicia, motivando otras autorizadas opiniones de personalidades interesadas en resolver el enigma. Hace algún tiempo el profesor Luis Ulloa, ex director de la Biblioteca Nacional de Lima, Perú, aportó nuevas luces sobre el mismo problema. Leyó en el Congreso Americano Internacional de Hamburgo un escrito que causó sensación porque probó que Colón nació en España y no en Génova, y que el gran navegante descubrió América mucho antes que el año 1492. ¿Cuáles son las razones que inducen a creer que Colón era judío y que nació en España? La historia es bien conocida en la ciudad costanera de Pontevedra, situada en el noroeste de Galicia, España. Los habitantes conservan la tradición de que el descubridor de América nació en aquella ciudad de padres judíos y que fue obligado a aceptar la religión católica. Esto bien puede afirmarse si recordamos que el descubridor firmó con el nombre de Colón y no de Colombo. Fue debido a esto que don Castro San Pedro y señor Castiñera han examinado algunos interesantes documentos de la Casa Consistorial de Pontevedra, en los que aparecen varios apellidos Colón, todos pertenecientes a judíos que han residido en Pontevedra durante muchos años. Este descubrimiento fue el fundamento de la investigación científica. El señor San Pedro fundó la Sociedad Arqueológica de Pontevedra en el año 1890 y en una conferencia sugirió que el descubridor de América era probablemente un nativo de aquella ciudad. Nadie ha demostrado tanto interés al tenerse esta noticia como don Celso García de la Riega. Era un profundo historiador de las tradiciones de España y Galicia y resolvió aclarar el enigma de Colón. La Riega dedicó 8 años al estudio de los archivos de Pontevedra y reunió muchas informaciones que nunca fueron dadas a conocer al mundo. La Sociedad Geográfica de Madrid invitó a la Riega para que se expusiera su descubrimiento y en el año 1898 pronunció una conferencia titulada ¿Era Colón español? Sostuvo que Colón nació en Pontevedra y que no se había confesado como judío debido a la situación en que se hallaban sus correligionarios en España. Agregó que existen otros importantes datos de los legajos de los archivos que no ha podido descifrar aún, pero que con el tiempo se podrá establecer por completo la historia de Colón. La prensa y los eruditos españoles de aquel tiempo fueron sorprendidos por la nueva revelación y los eruditos italianos, no menos sorprendidos, empezaron a buscar defectos en los argumentos de la Riega. Durante los 9 años que siguieron, los universitarios de Galicia encontraron en la casa de Joaquín Áñez, contemporáneo de Colón, una gran cantidad de documentos de interés. Estos documentos hallados después de las pruebas presentadas por la Riega fueron entregados al experto don Prudencio Otero Sánchez, quien ha sugerido la idea de que se publicaran todos los resultados obtenidos por la Riega para informar a todos los estudiosos del mundo de las verdaderas pruebas. Otro defensor de la tesis de la Riega, el doctor Horta de Cuba, le ha precedido publicando un libro en 1912 llamado La verdadera cuna de Cristóbal Colón. El doctor de Horta concuerda con todos los descubrimientos de la Riega cuyo sumario damos a continuación. El verdadero nombre del insigne navegante no era Cristóforo Colombo, sino Cristóbal Colón. El descubridor firmó siempre todas sus correspondencias y actas con su nombre español. Su hijo Fernando, en la vida del almirante, habla de Cristóbal Colón y no de Cristóforo Colombo. Pero el detalle más importante reside que Colón siempre escribió en castellano. No existe ni la más simple carta escrita en italiano
por la mano de Colón. Si examinamos la historia corriente sobre Colón basada en la tradición italiana, nos enteramos de que Colón nació en Génova en 1436, hijo de un cargador de lana y comerciante en minas. Según los historiadores italianos, Colón concurrió a la edad de 14 años a la Universidad de Pavia, donde adquirió conocimientos completos de astronomía, cosmografía, matemática y arte de navegación. Esto implicaría el dominio del idioma italiano por parte de Colón. Sin embargo, el descubridor de América empleaba el castellano cuando se dirigía a italianos famosos. ¿Por qué no escribía en italiano? Simplemente porque no lo sabía. El célebre historiador Aris, que cree en la nacionalidad genovesa de Colón, ha hecho una profunda investigación de este problema y ha comprobado que Colón nunca estudió en universidad italiana alguna. En el año 1913 fue destruida la creencia en la ascendencia italiana de Colón. Apareció el libro de la Riega Colón Español, que cayó como una verdadera bomba entre los historiadores. En esta obra aprendemos que Colón nació en Pontevedra, hijo de Mariano Dominico Colón y Susana de Fontanarosa, que fue vendedor de mapas marinos y que debido a su trato con la gente de mar adquirió conocimiento de la navegación. Este libro causó un alboroto en la prensa italiana y los adherentes españoles al Colón histórico buscaron motivo para condenar la obra de la Riega. Desgraciadamente, la Riega falleció en el año 1913. En marzo de 1914, el doctor Serrano Sanz, autoridad en manuscritos antiguos, se refirió al libro de la Riega en la revista de Arqueología, Bibliotecas y Museos, en la que condena el libro Colón Español como una falsificación deliberada y declaró que algunas de sus fotografías y firmas fueron alteradas químicamente y que de los 11 documentos, 8 eran falsos. La integridad y estima de la Riega hasta entonces en tela de juicio, pero el doctor Sánchez probó que el doctor Sanz había juzgado demasiado apresuradamente, condenado el más grande de los libros históricos de nuestra época. La Riega no pudo leer los desvanecidos caracteres de los viejos pergaminos y utilizó procedimientos químicos para aclarar las escrituras, pero esto no puede considerarse falsificación. La explicación de Sánchez ha sido aceptada por la mayoría de los historiadores. Sánchez ha contado con la ayuda de uno de los más distinguidos profesores de Pontevedra, el doctor Rafael Calzada, autor de numerosos libros respecto a los judíos de España. El doctor Calzada fue requerido en 1915 para dar en Asunción del Paraguay varias conferencias sobre el problema de Colón. 5 años después, el doctor Calzada escribió La verdadera patria de Colón, en la que corroboró la tesis de la Riega, insistiendo en que Colón era judío. 2 años más tarde, el señor Otero Sánchez publicó su obra maestra España, patria de Colón, lo que obligó a los opositores de la Riega a reconsiderar completamente el problema. Esta obra, a pesar de los intentos de refutación, nunca ha sido objetada con éxito. Se mantiene como un argumento irrefutable contra todas las teorías opuestas al nacimiento de Colón en Pontevedra. El señor Sánchez asegura que de haber vivido la Riega, este libro nunca hubiera aparecido, pues la Riega es la única autoridad competente en esta materia. Sin embargo, el libro del señor Sánchez ha contribuido grandemente a la aclaración de la historia de Colón. Cuando uno compara las teorías rivales de Colón, no puede sino reconocer la enorme ventaja con la que se sostiene que era español. Los primeros poseen a su favor extensos documentos que atestiguan el nacimiento de Colón en Pontevedra, en tanto que los que sostienen que era italiano no poseen ninguna prueba a su favor. Pero detengámonos a examinar algunas de las pruebas que atribuyen origen judío a Colón. En nuestra creencia que casi todos los judíos que auxiliaron a Colón en su tarea en España conocían perfectamente su origen. Ellos sabían que era judío de Galicia y le ayudaron a obtener el permiso real para la expedición. En la vida del almirante de Fernando, hijo de Colón, dice: los hombres sabios eran mucho más estimados y proveían de grandes ciudades. Viendo a Dios, que Dios ha dotado a mi padre con estas cualidades personales que tanto le autorizaban para una empresa de tan vastas proporciones, consideraban que el lugar de su nacimiento y su origen pueden permanecer oscuro e ignorado. En cierta oportunidad, el obispo de Giustiniani preguntó a Fernando dónde nació realmente su padre, y Fernando contestó que esto era un secreto que él no podía divulgar. Historiadores
modernos han penetrado ese secreto, demostrando que Colón no se atrevió a revelar su origen judío. Otro sería evidencia en favor del origen judío de Colón es el hecho de que los nombres de Colón y Fontanrosa cubren en los registros de Pontevedra el periodo desde 1428 hasta 1528. Fernando de Antón de Olmé ha hecho un estudio especial de la familia de estos nombres y comprobado que el descubridor de América, descendiente de una de ellas, el señor Olmet, probó que Colón desciende de una familia que siempre se ocupaba del arte de la navegación, como él siempre decía, y no de tejedores de lana, como aseguran los italianos. Es bien sabido que Colón está íntimamente relacionado con los residentes marranos de España y Portugal. A ellos pertenecía el obispo de Salamanca, Diego de Deza, el canciller de la Casa Real de Aragón, Luis de Santa Ángel, Gabriel Sánchez y muchos otros. El obispo de Salamanca era nativo de Pontevedra y conocía a Colón perfectamente. Es por esto que Colón se dirigió a él en busca de ayuda, pues Diego de Deza, quien presentó a Colón a la reina Isabel como marino genovés, y desde entonces se ha perpetuado esta mentira con respecto a su nacimiento. Es generalmente conocido que Colón empleó instrumentos, mapas de navegación hechos por judíos. El dato astronómico más importante lo obtuvo del almanaque perpetuo de Abraham Zacuto. Su primera correspondencia fue dirigida al rey o a la reina de España, como se asegura, sino a los marranos Santa Ángel y Sánchez. Se tenía la creencia de que Colón empleaba nombres bíblicos para designar los lugares que descubría. En su primer viaje, Colón descubrió una isla, la que denominó San Salvador, ahora conocida como Isla de Waiting. Los historiadores cristianos creen que es en honor de Salvador. Pocos saben que Colón usó ese nombre en memoria de la residencia de su familia de Colón de Pontevedra. Portosanto es otro nombre que Colón usó, y este es el límite marino de Pontevedra. Ahora llegamos al punto más interesante de la controversia. Se dará que la caravela en la que se embarcó Colón se llamaba Santa María. ¿Por qué? Porque ese buque fue construido en Pontevedra y se le dio el nombre de un conocido pasaje de esa ciudad. El sobrenombre del barco era el Gallego, nombre con que designó Colón una isla que descubrió al hacer su segundo viaje. En su tercera jornada, Colón dio el nombre de Trinidad a una isla, porque así se llamaba una conocida plaza de recreos de Pontevedra. De igual modo, los nombres de San Miguel y San Nicolás son los que Colón denominaba la isla de Santo Domingo y de Cuba, correspondientes a dos centros de fraternidad marítima de aquella época en Pontevedra. Sorprende que en ninguna parte del mundo encontremos estos nombres reunidos, a no ser en Pontevedra, ahora mismo. Ahora bien, si Colón fuera italiano, no hubiera dado a las tierras por el descubrimiento nombres que glorificaran a Italia. Se argumentaba que como Colón fue protegido por la corte española, demostró su gratitud bautizando las islas descubiertas con nombres españoles, pero sucede que los nombres que empleó fueron gallegos y no españoles. Además, un hombre educado en Italia no hubiera olvidado a su bella Génova hasta el punto de ignorar totalmente su existencia. Muchos escritores sostienen que de haber sido Colón judío lo hubiese comentado los historiadores judíos contemporáneos. Este es el principal argumento que emplea Walter Mantyre en su libro ¿Era Colón judío? En principio, este argumento parece ser razonable, pero no resiste una seria reflexión. ¿Qué contemporáneos e historiadores judíos podrían haber revelado la verdad sobre el nacimiento de Colón? Ciertamente ninguno, de los marranos, por razones obvias. Muchos sostienen que Colón era católico devoto y por lo tanto no podía haber sido judío. Esta pretensión cae en la evidencia de los hechos conocidos. En el segundo viaje de Colón, el Papa envió una comitiva de varios sacerdotes encabezados por el padre Boy con el propósito de difundir la religión católica entre los indígenas. Cuando ya en alta mar se produjo un desacuerdo entre Colón y el delegado del Papa, Colón rechazó la autoridad del enviado católico y rehusó aprovisionarlos a él y a sus acompañantes, viéndose obligado el padre Boy y sus sacerdotes a volver a España. Si Colón hubiera sido católico, se hubiera atrevido a disentir por el enviado papal. Un caso curioso que tenía intrigado a muchos historiadores era la rúbrica que siempre usara Colón
Solo en el año 1927 fueron interpretados por el profesor Moisés Ben Sabat Amsalak de Portugal, quien no admite duda alguna de que Colón era judío. Analizando esa rúbrica, ese profesor señala que la apariencia del diseño es de un triángulo, el cual encierra la letra A, que corresponde a la palabra hebrea Hashem, Dios Señor. Las tres S denominan la palabra portuguesas españolas santo, santo, santo. Principio de la oración Kadosh, 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 que conocía todos los marranos. Con la última línea, al transponer la palabra, se obtiene la palabra Shema. Esta es la que comienza de la oración hebrea Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es el fundamento del monoteísmo bíblico. Colón nunca empleó la palabra Jesús salvo para encubrir su impostura. Siempre usó la palabra Señor para expresar su devoción a la heredada creencia. En sus cartas del 7 de junio de 1499 se lee: estando abandonando por todo el mundo, los indios y los rebeldes cristianos cayeron sobre mí, reduciéndose de tal situación que para escapar a la muerte me vi obligado a hacerme a la mar en una pequeña carabela. Pero nuestro Señor me dio aliento diciéndome: tú, hombre de poca fe, no temas, que yo estoy contigo. Y así expresó mis enemigos, mostrando cómo Él puede cumplir sus promesas. ¿Hubiera algún católico devoto hecho esta declaración? Estamos muy inclinados a creer que no se le hubiera esperado no se le hubiera escapado alguna invocación a Jesús, y la expresión los rebeldes cristianos no habría sido empleada. En una carta que dirigió a la nodriza del príncipe Juan, Colón escribió: después de todos, el rey David era antes pastor y luego fue elegido rey de Jerusalén. Y yo soy un siervo del mismo Dios que lo elevó a tan alta dignidad. Únicamente un judío puede haber pronunciado estas palabras. Este es un artículo muy interesante sobre si era Cristóbal Colón judío, publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera en el año 1945 por Ceso Salva. Muchas gracias.